Continuamos con estas soluciones alternativas al procedimiento penal y estamos hablando ahora sobre las etapas de la negociación y vamos a decir que toda negociación pasa por diferentes etapas. Los expertos hacen referencia a ellas bajo distintos criterios, como Fisher, Uri y Patton. Hacen una división del proceso que resulta clara y sencilla. Estas etapas nos dice que hay primero un análisis, después una planeación y posteriormente una discusión. Para el análisis podemos preguntar o podemos decir dónde estoy parado. Y aquí es el momento de definir en qué situación nos encontramos, considerar nuestro interés, pensar cuál puede ser el interés de la contraparte también y hacernos preguntas como ¿tengo elementos para mostrar a la contraparte que debe ceder más que yo? O también podemos preguntarnos qué sucede si no se da la negociación. Es posible que el interés de la víctima gire en torno a la reparación del daño sufrido, mientras que el inculpado quiere evitar una condena. Aún así, las partes pueden tener intereses diversos y no es extraño escuchar a la víctima declarar que basta con que se le pida una disculpa para sentirse resarcida. Los diferentes intereses y circunstancias hacen necesario que al momento de entrevistarnos con nuestro representado o asesorado, sepamos preguntarle qué es lo que realmente le interesa, así como explicarle a qué tiene derecho, qué pasará si no se llega a un acuerdo y si tenemos la información, incluso la podríamos decir con qué frecuencia se arreglan esos casos por la vía de la negociación. Ahora, sobre la planeación, es qué estrategia voy a tomar. Y una vez realizado el análisis de la situación, debemos definir la estrategia a seguir para alcanzar el acuerdo. Para esto es necesario revisar qué estamos dispuestos a ceder y qué es aquello que no podemos aceptar como resultado de la negociación. Para esto es importante contar de antemano con una visión de lo que puede ocurrir y para esto, previo a la negociación, se deben recaer los distintos escenarios posibles. La metodología de la mejor alternativa para un acuerdo negociado, desarrollada por la Escuela de Negociación de Harvard, de estos mismos autores que mencionamos, es una herramienta útil para la elaboración de escenarios. Por esto, también vamos a continuar ahora con la discusión. Y esto es ya estando en la mesa de negociación. Esta fase es la reunión entre las partes para dialogar y, de ser posible, llegar a un acuerdo. Es el momento para hacer nuestras propuestas y escucharlas de la otra parte, valorarlas y decidir si es factible un acuerdo. Por esto, podemos ver que hay distintos estilos de negociación. Por lo tanto, habrá quienes intenten satisfacer únicamente sus intereses, que son los negociadores competitivos, y quienes buscarán satisfacer los intereses propios y ajenos, que son los negociadores colaborativos, un ganar-ganar. Ahora, sobre los estilos de negociación, podemos decir que los estilos de negociación son las formas en las que usualmente se lleva a cabo dicha práctica. No podemos afirmar que los negociadores tienen un solo estilo o forma de actuar. Sin embargo, muchos autores aluden a la existencia de dos modelos o estilos de negociación, como los mencionamos, el modelo competitivo, y este modelo es el estilo que busca satisfacer el interés de una parte sin tomar en cuenta los intereses de la contraparte, o con muy poca consideración hacia ellos. La actitud de un negociador competitivo es el dominio y exige muchas concesiones y ofrece muy poco. A cambio, este negociador tratará de satisfacer todas sus pretensiones y hará un esfuerzo por ceder lo menos posible, pues su consigna es la de vender al otro. Ahora, el modelo cooperativo es el estilo que se centra en la satisfacción de los intereses de ambas partes y busca un acuerdo balanceado en el que todos ganen, es un ganar-ganar. El negociador cooperativo tiene como consigna ganar-ganar, como mencionamos ahorita, y por lo tanto, en lugar de competir, colabora con el otro, en la creencia de que, de ser posible, la satisfacción de las necesidades propias y ajenas se estará más cerca de lograr un acuerdo. Ahora, el modelo de negociación cooperativo o de Harvard, Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, profesores de la Universidad de Harvard,
diseñaron en los años 80 una metodología para negociar que se conoce como el modelo de negociación de Harvard o sistema de negociación por intereses. Este modelo consta de 4 pasos. El primero es separar a las personas del problema. La segunda es diferenciar entre posición e interés. La tercera es inventar opciones en beneficio mutuo. Y la cuarta es identificar criterios objetivos. Ahora, sobre separar a las personas del problema, es importante reconocer que la relación de las personas se mezcla con la negociación, y esto de una manera inversamente proporcional. Esto quiere decir que a mayor relación conflictiva, menor probabilidad de un acuerdo, por lo que un negociador eficaz debe ser consciente de que todo lo que haga y cómo lo haga tendrá una lectura, o sea, una percepción, una forma de ver esta negociación, las cosas, que influirá en el ánimo del otro. Ahora, también se debe tomar en cuenta que las personas inmersas en una negociación pueden presentar diversas y fluctuantes emociones. Cualquier tipo de negociación generará encontradas emociones, y esto en materia penal puede acentuarse aún más, ya que se negocia a consecuencia de un delito. Para separar a las personas del problema es fundamental saber escuchar y ser empático, pues esto tiende a disminuir la tensión en la relación. Ahora, sobre diferenciar entre posición e interés, en materia de negociación se dice que los individuos oscilan entre dos latitudes, posiciones e intereses. Identificar lo que realmente necesitan las personas puede propiciar la satisfacción de sus necesidades y que la negociación se cierre con un acuerdo. Debido al componente emocional que los conflictos generan, a veces no es fácil determinar lo que en realidad se desea. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, cuando las partes han discutido acaloradamente tras el choque, se podría afirmar que su interés consiste en meter a prisión al causante del accidente. No obstante, es muy probable que el accidentado realmente esté aspirando a una disculpa y que se repare el daño nada más de su coche. En este caso, pretender que el otro vaya a la cárcel es una posición, mientras que el ofrecimiento de una disculpa y el pago del daño es el interés. Ahora, el abogado que asesora en una negociación debe descubrir los intereses de su representado, pues identifica cómo satisfacerlos y además cómo satisfacer los de la contraparte, tendrá el camino ya allanado para un acuerdo de mutuo beneficio. Ahora, sobre inventar opciones en beneficio mutuo, la creación de opciones permite plantearse diversos escenarios entre la situación ideal y la más adversa para relacionarse con la satisfacción de los intereses de las partes, y esto de una manera directamente proporcional. A mayor cantidad de opciones, mayor probabilidad de satisfacer los intereses mutuos. Bajo esta tesitura y con dinámica de cooperación, el negociador reconoce que al ofrecer la satisfacción de los intereses del otro, potencia su cooperación para lograr la de los propios, y al proponer soluciones al otro, facilita la adopción de acuerdos. Ahora, sobre identificar los criterios objetivos, podemos mencionar que los puntos de vista u opiniones de los negociadores a veces pueden impedir la consecución de un acuerdo. Las partes deben evitar aferrarse a sus opiniones, puesto que están cargadas de subjetividad y deben acudir a terceros como fuentes de información, una información válida y criterios objetivos. Por ejemplo, tabuladores de precios, avalúos hechos por peritos, etc. La identificación de criterios más objetivos posibilita un consentimiento informado e impide que las partes se enfrasquen en una disputa que en lugar de llevarlos a un acuerdo, y esto se los impedirá. Ahora, vamos a hablar sobre la MAPAN, que es una metodología para planear la negociación. Entonces, esta podemos mencionar que la mejor alternativa para un acuerdo negociado, que es MAPAN, esto lo podemos hablar en la siguiente cápsula y hasta aquí podemos concluir esta cápsula donde terminamos sobre la negociación
Y estos puntos y elementos muy importantes sobre una negociación cooperativa de Harvard, que nada más para recapitular, sería la de separar a las personas del problema, diferenciar entre posición e interés, inventar opciones en beneficio mutuo e identificar criterios objetivos. Y estos serían muy importantes para llegar a una buena negociación cooperativa. Y ahora, como mencionamos, ya vamos a partir de esta cápsula, dejar la cápsula con estos elementos y vamos a empezar en la siguiente cápsula hablando sobre la MAPAN, que es la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Y esto es una metodología para planear la negociación.